Producciones Lavasori presenta. Puede estar la Watchtower, sociedad anónima, aprovisionada de un alimento espiritual enredado, indeciso y contradictorio, proveídos por el mismo Señor Jesucristo. Aquí tenemos el anuario de 1975, página 88. Quería leerles algo que realmente evidencian las contradicciones y enredos en la cual está envuelta la sociedad Watchtower en sus alimentos espirituales, que supuestamente los reciben del mismo Jesucristo. Vemos acá arriba, este párrafo, vemos acá, que dice lo siguiente: Jehová, su mensajero del pacto, Jesucristo, vinieron a inspeccionar el templo espiritual en 1918 de la era común. Entonces comenzó el juicio, la casa de Dios, y un periodo de refinamiento y de limpieza comenzaron. Malaquías 3:1 al 3 y Primera de Pedro 4:17. A continuación se dice, ese mismo momento Jesús mostró que esclavo fiel y discreto, clase de esclavo fiel y discreto, pondría en evidencia dispensando el alimento espiritual. Mateo 24:45 al 51. Ok, entonces, como vemos acá en este libro anuario de 1975, página 88, la sociedad está diciendo que Jehová, junto con su Hijo Jesucristo, vinieron a inspeccionar su templo espiritual, 1918 de la era común. Empezó un periodo de juicio en la casa de Dios, empezó un periodo de refinamiento y de limpieza. Lo que se dice en esta revista de la Atalaya del 15 de agosto de 1991, si vemos acá arriba, dice: en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás. O sea, quiere decir que el resto de Israel espiritual se encontraba antes de 1919 dentro de la organización de Satanás, y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Los del resto hallaron que David, su rey, había estado reinando desde 1914 con poder celestial en la persona de Jesucristo. Bajo su supervisión celestial aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas a las naciones, y así empezaron a cumplir la comisión de Mateo 24:14. ¿Se dan cuenta ustedes? Para la sociedad Watchtower, solo a partir de 1919 se empezó a cumplir esa misión de Mateo 24:14 de denunciar las buenas nuevas a través de su esclavo, de la clase del esclavo fiel discreto. Pero curiosamente, si nosotros retrocedemos al libro del anuario de 1975, página 88, dice todo lo contrario. Dice que en 1918 Dios y su Hijo bajaron a inspeccionar su templo. ¿Cómo puede ser esto posible si el templo espiritual de Dios se encontraba formando parte de la organización de Satanás? Yo no veo en ninguna manera posible que Jehová y su Hijo Jesucristo hayan podido bajar a inspeccionar su templo espiritual para hacer un juicio en la casa del Señor, para que empiece un periodo de refinamiento y limpieza, si estaba formando parte de la organización de Satanás. Eso no tiene sentido. Algo anda mal acá con la ciudad de Watchtower. ¿Cómo pudo bajar Jesús a la organización de Satanás si forma parte de ella, la sociedad Watchtower? Y que, como vemos acá en esta revista de la Atalaya del 15 de agosto de 1991, dice que recién en 1919 el Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad, y los de resto hallaron que David, su rey, había estado reinando desde 1914 con poder celestial, y bajo su supervisión aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas a las naciones. Entonces no tiene sentido, pues, si en 1919 recién empezaron
anunciar las buenas nuevas a las naciones, no es posible que en el año 1918, como vemos acá en el libro, que dice que al mismo tiempo Jesús mostró que ese esclavo fiel y discreto, esta clase del esclavo fiel y discreto, se había puesto en evidencia para dispensar el elemento espiritual a su debido tiempo, en 1918. Pero eso es imposible, porque en 1918 la organización, el Israel espiritual, o sea, la sociedad Watchtower, estaba formando parte de la organización de Satanás, hasta que salió de ella en 1919 para cumplir la misión de Mateo 24:14. Y esas son las incongruencias que ustedes deben investigar, señores testigos de Jehová. La sociedad Watchtower dice recibir de Jesucristo el alimento espiritual a su debido tiempo, pero esta clase de alimento puede ser suministrada por Jesucristo, un alimento enredado, contradictorio, un alimento que viene 16 años después de este alimento, que contradice este de acá y lo anula y lo hace una mentira, lo hace absurdo. No hay ninguna manera posible que Jehová y su Hijo Jesucristo se hayan empezado a inspeccionar el templo espiritual en el año de 1918, cuando la organización o la casa de Dios era parte de la organización de Satanás. Eso es imposible. Estas son las contradicciones que ustedes deben investigar, señores testigos de Jehová, y no decir, ay, los que testigos de Jehová son una religión verdadera porque la gente es buena, la gente es honrada, se muestra amor, hay honradez, la gente más fiel, la gente más buena, la gente más. Eso no es suficiente. Yo no dudo que exista gente muy buena dentro de los testigos de Jehová, gente honrada, honesta, pero también hay gente que es deshonesta. Como yo he conocido mucha gente que al principio parecía muy buena, muy honesta, y después sucumbieron al pecado, igual como cualquier ser humano. Pero supongamos pues que los testigos de Jehová son la religión verdadera porque tienen la gente más buena, más honrada, más moral, más amorosa, en fin, todas esas virtudes que algunos me comentan en YouTube. Pero eso no sé, pues la religión verdadera. Esas son las formas. Lo que hay que tener es el fondo, es decir, las enseñanzas que tiene esa religión, si se ajustan a la Biblia. Nada hacemos con ser buenitos, honrados, honestos, amorosos y todas esas virtudes que algunos me ponen ahí en internet para justificar que son la religión verdadera. Eso no es suficiente. Lo importante es ver el fondo, no las formas. No sean superficiales. Ay, qué bueno que es el hermanito. Ay, el hermanito, ¿cómo está el hermanito? Eso no es suficiente. Hay que examinar si las doctrinas son verdaderas. Porque Satanás es muy sutil. Usa las formas para atrapar a una persona. Ay, qué amorosos que son. Adelante, hermanito. Sí, hermanito. Que cuánto amor hay acá en las asambleas. Ay, cuánto amor. Sí, pero ¿qué hacemos con tanto amor si sus doctrinas son falsas? Miren esta enseñanza de acá, que yo estoy poniendo en evidencia. ¿Cómo es posible que Jesús en el año 1918 haya bajado a su templo a analizarlo, a hacer una inspección? Si estaba formando parte de la organización de Satanás en 1918, y recién en 1919, hemos visto en Atalaya, salió de la organización de Satanás para cumplir la misión de Mateo 24:14 y anunciar las buenas nuevas a las naciones. Estas son las contradicciones que ustedes deben analizar. Esto se llama el fondo, no las formas, el fondo. Estas son doctrinas de Jesús, son enseñanzas que Jesús suministra. Esta es una prueba que Jesús no está con ellos. Este es ser muy lejos de esta sociedad, de esta sociedad anónima de la Watchtower, lejísimos. Y Jehová también, por supuesto, porque Jesús no puede dar alimentos enredados. Son demasiadas incongruencias, no solamente en este tema, sino en muchos temas. Esto que ustedes deben analizar, esto se llama ser un testigo de Jehová inteligente, no ser pues parte de un ganado, de gente torpe, que sigue a las personas, todo acepta y no analiza. Hay que estudiar, analizar. ¿Cómo puede ser posible que Jesús esté dando incongruencias absurdas? Aquí lo demuestro con sus propios libros, para que no digan que los odio, que lo tengo que estoy calumniando. Aquí muestro pues la información, la propia literatura de la Watchtower, para que ustedes analicen y saquen sus conclusiones. Al fin y al cabo ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones, solitos, y mediten si esta puede ser la religión verdadera. Es hora de hacer maletas, armarse de coraje para escapar de la Watchtower Bible and Truth Society y no volver nunca más.